a todas y a todos. Tras una mañana llena de experiencias inspiradoras y proyectos que nos han mostrado el poder transformador de la educación en ámbitos como la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible, retomamos la jornada con energías renovadas. Damos paso ahora al tercer bloque, titulado Caminamos hacia la inclusión, un espacio en el que reflexionaremos sobre cómo construir una escuela que acoja, comprenda y responda a la diversidad, garantizando que nadie quede atrás. Porque una educación de calidad solo lo es si se llega a todas las personas. En este bloque contaremos con 5 presentaciones que nos invitan a mirar la inclusión no solo como un objetivo, sino como una manera de entender y vivir la educación. Abrimos este bloque con la primera presentación a cargo de doña Paula Criado Fernández, representante de la Asociación Asperger Granada. Paula es graduada en Educación Social y trabaja como técnica de empleo y de educación en la asociación. Es también responsable del servicio de orientación y del programa psicológico, lo que permite tener una visión integral de las necesidades del colectivo y de las herramientas necesarias para favorecer su inclusión. En su intervención nos ofrecerá una mirada experta y comprometida sobre cómo acompañar al alumnado con síndrome de Asperger, aportando claves, estrategias y, sobre todo, sensibilidad para construir entornos educativos más comprensivos, accesibles y humanos. Muchas gracias. No sé si está encendido. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Paula Criado, educadora de la Asociación de Asperger de Granada, y tengo que decir que el nivel de esta mañana ha sido altísimo y os agradezco a todos los compañeros y compañeras los aprendizajes que me he llevado. Ya solo por eso estoy muy contenta de haber venido. Con vuestro permiso voy a leer un poco, porque he visto que si nos pasamos de tiempo, mejor que no, ¿no? Y así sigo el guión y me ciño al guión. Os voy a poner un pequeño vídeo introductorio. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none. Bueno, en este vídeo inicial he querido destacaros los valores de nuestra asociación y lo que hacemos, además de enseñar pues, algunas de nuestras actividades y momentos más destacados. Ahora me gustaría daros unas breves pinceladas sobre el síndrome de Asperger, TEA. En primer lugar, ¿qué es? El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo y actualmente se engloba en los trastornos del espectro autista, por lo que durante toda la charla me referiré a personas dentro del espectro autista con necesidades de apoyo nivel 1. Estas personas se caracterizan de forma generalizada en dificultad en la interacción con otras personas, déficit en comunicación social, tanto a nivel verbal y no verbal,
intereses restringidos y absorbentes, puede haber problemas o dificultades en la motricidad y son frecuentes las alteraciones sensoriales. Si bien es cierto que cada persona posee unas características individuales y que no todas las personas autistas son iguales, por lo que es necesario atender a la particularidad de cada uno de ellos. Tras esta pequeña introducción, os quiero comentar un poco más en profundidad qué hacemos desde la asociación para favorecer la inclusión social de las personas TEA. En la asociación realizamos una intervención integral, transversal, y tenemos en cuenta todas las necesidades de las personas, su entorno y su familia. Se combina el enfoque clínico y social, obteniendo así una forma de trabajo que atiende a todas las áreas. Apostar por el trabajo interdisciplinar es vital, ya que contar con varios perfiles nos permite actuar desde todas las áreas y desde diferentes prismas, y esto nos permite hacer un abordaje mucho más completo. Intervenimos en todos los momentos vitales, ya que trabajamos con personas desde los 6 años hasta la adultez sin límite de edad, por lo que tenemos talleres de habilidades sociales de todas las edades, impartidos por el equipo psicológico. Este equipo psicológico también realiza los diagnósticos y contamos con áreas de logopedia, desde la que se trabaja la comunicación y las dificultades del lenguaje, y terapia ocupacional, desde donde se interviene para mejorar la autonomía personal y la independencia. Desde el área social, pues tenemos un equipo, como he dicho, interdisciplinar, con 3 profesionales. Trabajo social es quien gestiona los recursos, las prestaciones y todas las demandas de las familias. Integración social lleva a cabo el programa de ocio, y desde mi área de educación social es desde donde gestionamos el área educativa y formativa. No obstante, aunque existen muchas áreas, todos trabajamos de forma, como he dicho, interdisciplinar, y nos enriquecemos mutuamente a nivel equipo. Al ser esta jornada educativa, he intentado centrarme en nuestro proyecto educativo, también conocido como programa psicopedagógico. Y os quería comentar un poco las acciones que llevamos a cabo en los centros educativos, porque la educación es la protagonista de esta jornada. Este proyecto que os comento se lleva a cabo en todos los centros, y puede solicitarlo cualquier centro educativo, y en todos los cursos y edades. Lo que buscamos con este programa es favorecer la comunicación de los profesionales de la asociación con los profesionales de los centros educativos, para mejorar la atención al alumnado. Sobre todo, también lo que queremos es trabajar desde los dos contextos, además de facilitaros a los profesionales de la educación recursos y orientación. En este programa, como os digo, incluimos visitas al centro, seguimiento continuado con el profesorado, asesoramiento para las familias, transmisión de materiales, acompañamiento a excursiones, como habéis visto en el vídeo, contacto con el AMPA y sesiones de coordinación con los equipos técnicos. Además, en algunas ocasiones ha sido posible la tramitación de la figura sombra. Lo que hemos aprendido a lo largo de los años con este programa se traduce en que es muy necesario, no solo por el enriquecimiento que nos supone trabajar con vosotros y vosotras, codo con codo, asociación y centro educativo, sino que también es muy necesario debido a la falta de apoyo que tienen muchos centros educativos y a las problemáticas a las que se enfrentan tanto el alumnado como los docentes. En muchos casos, los alumnos TEA no reciben la atención que necesitan porque los recursos destinados a ellos y a ellas son insuficientes. Como comentaba anteriormente, en ocasiones contamos con la posibilidad de tener una figura sombra, pero sabemos que esto en ningún caso es la solución, ya que estas figuras, estas funciones las están realizando personas voluntarias, dada la falta de profesionales y dada la falta de recursos, pues han resultado un apoyo vital dentro del aula. ¿Qué experiencias tenemos con estas figuras sombras? Pues es que han hecho posible que estos alumnos y alumnas, al estar acompañados, tengan una atención más concreta e individualizada. El hecho de tener un apoyo dentro del aula supone que los alumnos TEA
tengan ayuda para comprender todo lo que sucede a su alrededor, para realizar tareas y progresar. Esta figura favorece la interacción social y también nos ayuda a identificar los obstáculos que se encuentran esos niños y niñas dentro de clase, además de llevar a cabo o ayudar a que se lleven a cabo las adaptaciones que el equipo de orientación le ha hecho previamente a esos alumnos. La figura sombra como experiencia personal para estos voluntarios y voluntarias es positiva, ya que tienen la posibilidad de conocer en primera persona con qué niños y niñas van a trabajar en el futuro y actúan en los procesos más complejos para las personas autistas, que son especialmente los de socialización e interacción con sus compañeros. Como he dicho antes, en ningún caso la figura sombra reemplaza a los PT y PETI, profesionales vitales en los centros educativos, pero por desgracia, pues no todos los centros educativos cuentan con ellos y en el caso de existir esa figura, a veces los ratios pues, son muy altos y no es posible que los PT y PETI cubran todas las demandas que tienen estos alumnos y alumnas. Entonces nos encontramos con que la falta de recursos en los centros educativos supone que en muchas ocasiones la falta de tiempo, el desconocimiento o la falta de formación específica nos lleva a que no se realicen las evaluaciones necesarias. Por ejemplo, encontramos casos de dislexia que no se han diagnosticado hasta la ESO, encontramos comorbilidades de las que no teníamos conciencia y todo esto nos obstaculiza que se cubran las necesidades del alumnado. El hecho de tener a profesionales de PT y PETIS dentro de las aulas hace que la atención que recibe este alumnado NEAE sea mucho más adecuada a sus necesidades. La realidad a veces es un poco desalentadora, pero aquí hemos venido a ver la escuela como una realidad transformadora y a buscar la inclusión real de las personas TEA. Por lo que ahora os quiero comentar qué podéis hacer desde los centros educativos para favorecer la inclusión de las personas autistas, trabajando en conjunto con las entidades y con las familias. En primer lugar, es necesario el reconocimiento del síndrome de Asperger-TEA, es decir, no negarlo, no cuestionarlo y no rechazarlo. Entendemos que es un diagnóstico relativamente nuevo, pero por desconocer algo no podemos ignorarlo. A lo largo de nuestra experiencia hemos encontrado docentes que argumentaban que ese alumno no era autista, que han ignorado sus necesidades y lo han tachado de tímido o de caprichosa. Por tanto, la base principal es reconocer los derechos de estas personas y poner atención e intención en el trabajo que hacemos con ellos y con ellas. Por otra parte, soy consciente de la limitación de recursos, de los ratios amplios y a veces insostenibles a los que se enfrentan los profesores y profesoras día a día. Y entiendo la complejidad de enfrentarte a algo desconocido y esa sensación de querer ayudar a algunas personas y no saber cómo hacerlo. Aquí es donde entra en juego el trabajo en red, el trabajo colaborativo y las asociaciones y entidades como la nuestra. Por lo que os voy a comentar un poco el trabajo en red que llevamos a cabo y un poco lo que podéis hacer, ¿no? Cuando llega un diagnóstico al centro o al aula, se desconoce a veces cómo actuar y, por ejemplo, desde la asociación atendemos esas demandas y esas consultas sobre el alumnado. Si es usuario o usuaria de nuestra asociación, podemos facilitaros pautas individualizadas y dedicadas para esa persona, acciones concretas para mejorar dentro del centro y a la vez también podemos intercambiar información sobre aspectos relevantes de los alumnos y de las alumnas, ya que nosotros vemos una realidad y vosotros otra que se complementan y necesitamos trabajar de forma conjunta. En el caso de no ser usuarios y usuarias de nuestra entidad, también tenéis recursos disponibles. Desde la asociación podemos ofreceros información sobre el trastorno, resolver cualquier tipo de cuestión. Tenéis la posibilidad de charlas para profesorado, para claustros, para familias, para alumnado. El impacto de la comunicación con los centros educativos siempre es positivo y estamos a vuestra entera disposición. En muchas ocasiones surgen dudas en cuanto a protocolos o situaciones concretas y es ahí también
cuando podéis pedirnos ayuda, porque no podemos olvidar las tasas de acoso escolar y de riesgo de suicidio que sufre nuestro colectivo. Por tanto, es imperante que actuemos ahí juntos, teniendo en cuenta que el centro educativo es donde tienen lugar la mayoría de interacciones de estos niños y niñas. Es vital que se ofrezca un espacio y una oportunidad de interacción social más allá de lo académico, es decir, teniendo en cuenta el componente social, la creación de vínculos, la relación con los iguales. De las casi 300 familias que atendemos, la gran mayoría están en etapa académica y todas coinciden en la necesidad de que la inclusión sea una realidad en las aulas. Durante la enseñanza obligatoria las adaptaciones están algo más cubiertas, las demandas están algo más cubiertas, pero una vez termina el instituto pues encontramos con que hay que afrontar desafíos que siguen ahí, no por graduarse dejan de ser autistas. Entonces, al llegar a FP, al llegar a bachillerato, las barreras son cada vez más altas. Con mucho trabajo y esfuerzo se pueden conseguir superar, pero no sin vuestro apoyo. En muchas ocasiones, las dificultades o el entorno no permiten a estas personas llegar a las metas que tenían fijadas y es necesario reconducir el camino y no pasa nada y cambiar las perspectivas de futuro, pero muchas veces ese futuro no llega porque no se le ha escuchado lo suficiente o sus necesidades no han sido respetadas. Su futuro, como el de todas las personas, es incierto, pero garantizo que con los apoyos necesarios son personas que van a cumplir su objetivo y llegar a una vida plena. Para finalizar, quería deciros que aunque haya muchos desafíos, aunque algunas de las cosas que he comentado son complejas y son realidades muy duras, creo que este es el camino para mejorar y para seguir peleando. Aunque nos queda mucho por hacer, también se está construyendo mucho y avanzando mucho. Una muestra de ello es que hoy estamos aquí buscando nuevos caminos, estando diferentes profesionales de la educación, apostando por la inclusión, enriqueciéndonos y avanzando hacia la inclusión real de las personas TEA. Por lo tanto, estoy muy agradecida por escucharme y, como he dicho, tenéis a vuestra disposición la asociación para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos un pequeño unas preguntas, ¿vale? Tenemos como 5 minutillos para preguntar. No te preocupes, si quieres puedes hacerlo desde la mesa. Pues si tenéis alguna pregunta. Que lo he explicado todo genial. Espera, te van a pasar un micro. Buenas tardes. Nosotros tenemos una aportación con el tema del alumno sombra, que aquí en Melilla tenemos el ciclo de mediación comunicativa y en relación a esa figura profesional estamos teniendo mucho éxito. Hemos tenido con la Dual la oportunidad de ponerlo en práctica en el Colegio Reina Sofía y nos ha dado bastante resultado, porque lo que hacía era llevar de alumnos sombra para el uso de los comunicadores, o sea, la comunicación asistida, porque eran chavales no verbales. Y está dando bastante resultado y se está viendo la figura del mediador como una posibilidad de evitar que sea voluntario y que se pueda conseguir todo lo que son las necesidades comunicativas, cubrirlas y que se lleguen a esas adaptaciones que a veces, como lo llamamos nosotros, ese tercer brazo que al docente, por esas dificultades que tú has comentado, se ve a veces sobrepasado. Entonces, es verdad que desde la mediación comunicativa se puede conseguir un poco esa inclusión y esa mejora en los recursos. Y la Dual para nosotros aquí en Melilla ha sido de momento una oportunidad importante para verla hecha realidad. No sé si os puede valer para vosotros, porque en Granada sé que también está el ciclo. Yo solo puedo apoyar que la figura del mediador comunicativo, que de hecho estáis permitiendo que sea accesible para el resto de personas, lo veo un profesional claramente implicado para colaborar con nuestros usuarios y usuarias. Sí que es cierto que no solo desde la figura sombra, que como os decía, pues a veces se escapa, ¿no?, la voluntariedad o cómo hacerlo, que sea algo regulado, reconocido y que los profesionales de mediación comunicativa, de pedagogía terapéutica y de integración social estén dentro de los centros. Claro.
Es una figura nueva que habría que incluir en estos grupos distintos. Estoy de acuerdo. Aprovecho la ocasión. Gracias. Gracias a ti. Si quieres sentarte, luego habrá un turno de preguntas. Pasamos a la segunda presentación. La segunda presentación de este bloque viene de la mano de Nicolás Fernández Bonamaison, es presidente de la Asociación Autismo Melilla y profesor del Instituto Enrique Nieto. Nicolás combina su labor docente con un profundo compromiso personal y social en el ámbito del trastorno del espectro autista TEA. Su intervención nos permitirá conocer de cerca el trabajo que realiza la asociación de nuestra ciudad, así como las principales necesidades, retos y avances en la atención del alumnado TEA. Una oportunidad para acercarnos desde la experiencia directa a una realidad que requiere comprensión, colaboración y una apuesta firme por la inclusión que sea auténtica y efectiva. Le damos la palabra agradeciendo de antemano su testimonio y su labor constante en favor de una escuela para todos y para todas. Muchas gracias. Para que conozcáis un poquito qué se hace en Autismo Melilla. Bueno, muchas gracias ante todo por acompañarnos aquí, a la Dirección Provincial también por invitarnos, por querer contar con nuestra experiencia. Mi charla es un poco especial, un poco diferente al resto. Voy a contar experiencias educativas, voy a centrarme sobre todo en lo que de educativo hace Autismo Melilla, en lo que hacemos dentro de los colegios con un convenio que tenemos firmado. Por cierto, antes de que se me olvide, a quien nos deja el pabellón para utilizar el deporte, al Enrique Nieto y a Joaquín, a su director, se lo agradezco porque los viernes por las tardes, el ocio adaptado, lo podemos hacer allí, ¿no? Pero digo que es un poco particular porque en el currículum ha faltado lo principal, está muy bien el currículum, pero ha faltado lo principal que me trae aquí, y es que soy padre de Nico, un niño, iba a decir, bueno, una persona de 28 años con autismo,
que lo diagnosticaron con 2 años y pico, y ya os podéis imaginar el peregrinar. Si ahora aún tenemos que crecer y aún podemos mejorar mucho la atención que se da a estas personas, hace 25 o 26 años que todavía ni podía conectar con Internet prácticamente, era mucho menos lo que se sabía y mucha peor atención la que se daba. Lo que hacemos en la asociación, bueno, antes de lo que hacemos en la asociación voy a intentar decir qué es Autismo Melilla y cómo surge, ¿no? Porque Melilla es pequeña y varias asociaciones muchas veces se confunden, ¿no? Compañeros míos varias veces. Mira, he visto en la prensa que habéis hecho esto este fin de semana. Digo, no, esto ha sido Te Ama. O este fin de semana, entonces voy a explicar lo que es Autismo Melilla. En 2004-2005 yo entro en Aspanias, que era la asociación que atendía a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y la verdad pues estuve muy contento. Es una asociación que funciona muy bien y con muy buenos profesionales. ¿Qué sucedía? Que conforme pasaba el tiempo veía que había algunas lagunas, sobre todo en temas de formación, que eran muy escasas, en la que una asociación con un tipo de usuarios tan amplio no podía centrarse en mucha formación en discapacidad intelectual, mucha formación en Down, mucha formación en parálisis cerebral, y nos dimos cuenta a la vez que prácticamente casi todos los avances que se habían hecho en servicios, en educación, en mejoras educativas, habían provenido de asociaciones de familias, ¿no? Habían sido asociaciones en las que incluso Ángel Rivier, que es la primera persona que estudió bien el autismo, nos contó una presidenta de una asociación que fue ella la que lo conocía y le dijo: Ángel, ponte a estudiar autismo, que mi niño tiene autismo y esto hay que sacarlo para adelante, ¿no? Y llegó a convertirse en una eminencia. Es decir, dinamitaron mucho las asociaciones. Y a raíz de ahí creamos, en sintonía con Aspanias, Autismo Melilla. De hecho, personas de Aspanias me ayudaron con los inicios, porque claro, yo no tengo ninguna experiencia en esto. Yo soy profesor y de otro área, yo soy físico. Yo no tengo nada que ver con educación especial, ni mucho menos con gestión de asociaciones, ¿no? Pero bueno, me ayudaron y empezamos y creamos la asociación. Inmediatamente nos confederamos en Autismo España, porque creíamos que había que estar acompañados en este camino, en asociaciones que llevaban tiempo ya, con servicios muy prolongados, con estudios hechos muy serios, y bueno, la unión hace la fuerza. Y también nos unimos al CERMI, al comité local que agrupa asociaciones con discapacidad. Lo que sucede es que luego y nos confederamos en Autismo España, que es una confederación que atiende y que agrupa asociaciones específicas, especializadas en atender a personas y familias con trastornos de espectro del autismo. Luego surgió aquí otra asociación a los 4 o 5 años, Te Ama, que tiene otra forma de trabajar, probablemente con otros objetivos que desconozco, pero que mucha gente asociaba a la otra asociación de autismo, ¿no? Te Ama no es una asociación de autismo, lo digo por aclarar las cosas, es una asociación que aglutina a otras discapacidades. Con lo cual se comete también una injusticia con la primera asociación que trabajó con personas con autismo, que era Aspanias. Resumiendo este batiburrillo. Asociaciones especializadas en tratar con personas del espectro del autismo y Confederación Autismo España estamos solo nosotros, y asociaciones que tienen a personas con autismo, está Aspanias, que fue la primera, estamos nosotros, está Te Ama y está también una asociación de reciente creación que, aunque hace pocas actividades, bueno, suma muchas veces, sobre todo en reivindicaciones, que es la asociación NES. Todo esto atendemos a personas con autismo, ¿no? Es que además hace poco me están preguntando, porque una de las asociaciones está teniendo problemas legales, que cómo estamos, que si necesita ayuda, digo, no, si nosotros estamos bien. De vez en cuando la inspección nos pregunta, como preguntará a todas las empresas, pero nosotros estamos bien, tenemos nuestros trabajadores en regla y estamos bien, ¿no? Y llevamos ya pues 17 o 18 años funcionando. Aparte de las actividades que han salido ahí, que ha sido un resumen, tenemos otras como atención a familias. Es muy frecuente que cuando haya un diagnóstico de autismo las familias estén perdidas y lleguen y pues, surgen miles de cosas, ¿no? Entonces vienen y nuestros profesionales pues los asesoran, les atienden cada uno en el ámbito que tenga.
hacemos otras acciones de sensibilización, de dar a conocer a la población lo que es el autismo. También estamos ahora en un programa en escuelas de 0 a 3 años explicando un poco a las cuidadoras los primeros rasgos de trastornos con autismo. Lo que se nos va pidiendo y podemos atenderlo, pues lo atendemos. La atención, tenemos un programa también, un convenio con el MEC, porque en los decretos de creación del aula TEA se recogía la posibilidad de crear convenios con asociaciones especializadas para contribuir al proceso educativo de los alumnos, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en 3 coles trabajando. Empezamos en Reyes Católicos, creo. Cuando empezamos solamente había aulas TEA en Reyes Católicos, en Pedro Estopiñán. Pedro Estopiñán tenía un apoyo, entonces empezamos con Reyes Católicos. Posteriormente lo abrimos también a Enrique Soler, que además son vecinos y hacemos muchas actividades conjuntas. Y últimamente, ya sin personal específico, sino con la buena voluntad de nuestros profesionales, pues una psicóloga que por la mañana, en vez de estar atendiendo a familias o preparándose las actividades de por la tarde, pues va y echa 3 horas, 3 horas 2 días en semana en el Pedro Estopiñán, y tenemos así a 2 profesionales multiusos que están echando una mano también allí, ¿no? Un poco allí atendemos a los que nos dicen los que llevan los procesos educativos allí. Normalmente, en la mayoría de los casos, por lo que he hablado con mis compañeras, hacemos apoyo en el aula ordinaria, ¿no? En la aula ordinaria, en alumnos con TEA que andan muy perdidos en una clase ordinaria. Frecuentemente también, normalmente no por su culpa, también el profesional pues anda un poco falto de que echen una mano en ese aspecto, ¿no? Y suelen trabajar ahí, pero si hay que trabajar en el aula TEA, también se trabaja en el aula TEA. ¿Quería decir algo en lo educativo? Bueno, que hay varios colegios que al ver esto que debe funcionar bien, porque nos lo han pedido, ¿no? Los directores normalmente están contentos, se han interesado por esta posibilidad. Esta posibilidad no la podemos atender porque no tenemos gente. Nosotros con una subvención de la administración local conseguimos personas para el Reyes Católicos y el Enrique Soler, y en el Pedro Estopiñán con este otro poco. Tenemos voluntad, pero no donde llega el dinero, donde llega el dinero. Los profesionales tienen su horario de trabajo. Nuestro trabajo es fundamentalmente por las tardes, tanto en ocio como en intervención, que es cuando los chicos y las chicas no están escolarizados, que normalmente están escolarizados por la mañana, ¿no? Quiero aclarar que las intervenciones que hacemos, educativas sobre todo, las educativas y las relacionadas con el lenguaje, las hacemos muy, muy coordinadas con el colegio. Nosotros somos muy defensores de que hay que trabajar en equipo. En general y en autismo mucho más, ¿no? Entonces, tenemos reuniones periódicas en las que nuestra psicóloga gerente, que es la que coordina este programa, se reúne con los orientadores, con los PTs que están trabajan con los niños, y a veces se crean hasta lazos personales de que muchas veces cuando hay un problema en algún caso llaman y se comentan, siempre por supuesto con la autorización de los padres, y se comparte información que creo que es importante. Hay tan solo un colegio que no quiere hacerlo, no daré el nombre porque quiero estar en un ambiente constructivo, pero sí hay un colegio que no quiere hacer ese tipo de reuniones. El resto, por cierto, todos muy bien, con muy buen talante y muy colaboradores. En ese aspecto se lo tengo que agradecer porque además muchas veces fuera de su horario, tiene que ser fuera del horario lectivo de los chavales, lo hacen a lo mejor fuera de su horario, incluso nuestros profesionales también. Y en ese aspecto, muy bien y muchas gracias. En la directiva de Autismo Melilla somos 7 personas, una abogada y 6 profesionales de la educación. Por cierto, también hay que decirlo, soy el único varón. Aquí hay una brecha de género clarísima de la que me tengo que avergonzar como miembro de uno de los sectores, ¿no? ¿2 minutos me quedan? Dios mío. Claro. Yo es que traigo aquí un papel para que no se me olviden las cosas, pero tener la posibilidad de un auditorio como vosotros para hablar de autismo y decir cosas
a gente que le puede llegar, que me puede entender y que la puede llevar a la práctica, porque creemos además que el entorno escolar es el único que tiene 100% demostrado que puede mejorar el pronóstico de las personas con autismo. Hay muchas otras teorías, ninguna con aval científico serio. En el cole es donde más se puede hacer por nuestros niños, no solo en el cole reglado, sino que también soy defensor somos de la escolarización posterior. La escolarización posterior a la enseñanza reglada. Y la escolarización posterior, no solamente que sí, en programas de formación profesional, en empleo adaptado, porque existe muy buena parte de nuestro colectivo que si se aprovechan sus buenas oportunidades y no nos fijamos en los defectos, son profesionales muy válidos, sobre todo en trabajos muy mecánicos, son muy constantes. También existe otro tipo de alumnado que no entra en los tópicos, que probablemente nunca pueda trabajar por falta de capacidades o porque no pueda adaptar una disciplina de trabajo, pero que sí tiene derecho a una educación durante toda su vida, a mejorar sus capacidades, a relacionarse y en todos los aspectos a crecer. De hecho, en Autismo España reivindicamos una educación a lo largo de toda la vida. Sería muy importante que las administraciones local y central ahí unieran esfuerzos para crear algo, porque es difícil, yo reconozco que es algo difícil, pero para que estas personas, entre ellas mi hijo Nico, que es no verbal y tiene una discapacidad intelectual alta, pues tenga cabida y pueda tener educación a lo largo de su vida. Si antes me quedaban 2 minutos, creo que ahora me quedará 1. Voy a decir lo último muy resumido, que quería extenderme más. Nosotros somos defensores de todas las modalidades educativas. En la última campaña del Día Mundial del Autismo dijimos que el autismo es infinito. ¿Por qué? Porque existen un abanico muy amplio. Si habéis conocido a personas con diferentes grados de autismo, hay personas desde que no tienen ninguna discapacidad intelectual y son muy competentes en algunas áreas, a personas que se autolesionan, que tienen problemas de conducta muy graves, con lo cual la educación tiene que dar respuesta a todo. Entonces, todas las medidas que existen, todas las medidas son educación especial, aulas ordinarias con apoyo, aulas abiertas. Incluso yo diría que complementar la aula abierta, en mi opinión, y opinión contrastada con profesionales que están en un centro, hay alumnos que incluso en aula abierta no van a poder, lo pasan mal en las clases y no van a adquirir muchas de las competencias que ahí se están desarrollando. Yo creo que podrían hacerse otro tipo de aulas en las que pasen mucha más jornada, prácticamente todo el horario lectivo, quizá a lo mejor algunas materias más lúdicas como educación plástica, como música, los recreos, espacios comunes, que además sería, nos liberaría un poco el centro de educación especial de algunos alumnos que con esa modalidad probablemente le estaríamos dando una respuesta más educativa a lo que ellos son, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que pretendemos de educación, dar respuesta adecuada a las capacidades que cada uno presente. Ya se me habrá ido el tiempo, ¿no? Bueno, podría seguir mucho tiempo hablando sobre falsos mitos de autismo, sobre cosas que se pueden mejorar, sobre capacidades de la persona con autismo, vender a muchos de mi asociación, muchos niños, muchas niñas que son muy capaces, contar muchas anécdotas, pero bueno, os encarto para otra situación, otra tarde, una tarde, un café con autismo, por ejemplo, podría ser, con el café que está muy bien con los dulces y seguir hablando de autismo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Nico, perdona, va a haber si tenía alguna pregunta que hacer, aprovechamos que Nico se ha pasado muy poquito. Aquí, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Nico. ¿Qué tal? Soy Ángeles, yo creo que me habéis visto esta mañana casi todos. Soy la directora del Reyes Católicos. No te voy a hacer ninguna pregunta, es una reflexión en voz alta y un ruego a la Administración y a quien esté en su mano que amplíen esas subvenciones porque es vital para los colegios. Nosotros tenemos ese recurso que has mencionado y de verdad que es vital, es imprescindible.
lo que aportáis en los centros, lo que el personal que mandáis hace y, por supuesto, como decía, ese feedback que tenemos constante con vosotros, la familia, los órganos, todos los que estamos inmersos en esto. Muchas gracias, de corazón. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Pina, el Colegio Enrique Soler. No voy a preguntarte nada, Nico. Quiero aportar también, me quiero sumar a las palabras de mi compañera María Ángeles. La Asociación Autismo Melilla está haciendo una labor fundamental dentro de los centros a los cuales sus profesionales vienen no a echarnos una mano, porque no es una, nos echan dos manos y todo lo que pueden y más, porque siempre están disponibles para ayudarnos, no solo a los PTs y a los AERs, sino a los tutores, a todos esos profesionales que carecen de esa formación y están continuamente con nosotros, o sea, van de la mano de nosotros. Es cierto que esa subvención o esa ayuda económica debería de ampliarse o ver la forma de hacerlo, porque de verdad que hacen un trabajo fabuloso y el centro, es que se nota en el centro, se nota en el alumnado, se nota en las tutorías. Nosotros más concretamente trabajan dentro del aula ordinaria, porque nosotros somos un centro con una aula TEA, que bueno, yo soy el tutor de la aula TEA y no puedo decir otra cosa que muchas gracias y que sigamos adelante en esto. Gracias, José. Me voy a colar ante la próxima pregunta, es un minuto, un minuto. Creo que es muy importante la estabilidad de los profesionales que trabajan con las personas con autismo. El PT, la L, el cuidador. Hay un proceso muy largo de acomodación que muchas veces cuando se acaba el curso desaparece. Entonces, si pudiera ser que esas plazas, quien no esté a esas plazas, no sea plaza en tal colegio, sino sea plaza en el aula TEA de ese colegio, que se asegure una estabilidad, yo creo que se podría ganar mucha calidad educativa en ese aspecto. Perdón. ¿Una intervención? ¿Ahora? Sí. Sí. Que me han dicho que me ponga de pie, yo soy muy obediente, me voy a poner de pie y me doy la vuelta también para que me veáis. Bueno, antes de nada, felicitarte, Nico, felicitar por lo que acabamos de escuchar aquí, darte las gracias por la labor tan importante que hacéis en la ciudad y tan necesaria. Si hoy tenemos un bloque entero, una tarde entera hablando de inclusión, es porque realmente nos concierne, nos preocupa esta cuestión. Esta mañana yo decía en la presentación que se ha doblado el diagnóstico en la ciudad respecto a la media nacional y nosotros como docentes, como personal de la Administración, parte del Ministerio de Educación, como todos los que estamos aquí, tenemos que dar respuesta a ese alumnado en las aulas. Es un deber moral, decía esta mañana el secretario de Estado. Pero yo, además de invitarte como Nico y con toda la experiencia que tienes en tu asociación y el trabajo de 30 años, que es una escuela de vida la que tienes, yo también, y nosotros desde la Dirección Provincial, quisimos tenerte aquí como padre, que yo creo que las familias son importantísimas, es un vértice con el que hay que trabajar y es un punto de vista que hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando trabajamos dentro de la docencia, a menudo pensamos que las imposibilidades, los desconocimientos, lo traducimos como pequeños diagnósticos que damos como docentes que son erróneos, pequeñas visiones que carecen de toda la perspectiva de lo que está ocurriendo ahí. Y eso pasa por la falta de información de la diversidad de nuestro alumnado y de lo que tenemos ahí delante, que es una obligación atajar y al final darle una respuesta educativa, ¿no? Y entonces este cambio en la educación nos está exigiendo a los docentes un cambio también en nuestra formación, en nuestra sensibilidad. En eso estamos trabajando en la Administración de forma conjunta con las familias, con las administraciones cercanas, dialogantes y sensibles, y con vosotros las familias, con nosotros las familias. Entonces, al final, yo quiero que cuentes, es verdad que muchas veces decimos, nos queda mucho todavía por avanzar.
Yo quiero que como papá digas lo que te encontraste cuando Nico era pequeñito en el ámbito educativo, que eso hay que decirlo, porque hemos cambiado mucho en estos 30 años. color. Y eso es importante decirlo. Pero también lo que falta, lo que nos hace falta. Porque estamos aquí para escuchar lo que te hace falta a ti, lo que nos hace falta como familias. ¿Qué nos hace falta? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia dónde tenemos que trabajar? En los centros educativos, en la vida, en el acompañamiento a la vida adulta, en la ciudad de Melilla. ¿Qué le hace falta a una familia con un niño o niña con diversas capacidades, a los niños que llamamos especiales, cuya maternidad o paternidad es especial y difícil? ¿Qué hay que hacer para trabajar todos a una y dar respuesta vital, educativa, personal, emocional a este tipo de alumnado? Y muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en equipo. Los primeros congresos a los que asistí, algunos como padre, otros como profesor, para un poco encajar algunas piezas en el puzzle que era la vida de Nico, mucha diferencia entre ponente internacional y ponentes nacionales era que allí se trabajaba mucho en equipo. Allí el bienestar social, sanidad, educación, iban todas a una. Aquí en España, pues, vamos cada uno, muchas veces en los mismos centros, vamos cada uno en un área. Entonces yo creo que escuchar a la familia, ver las necesidades de la familia y ver ahora cómo eso se puede plantear. Al inicio, me has dado pie a algo que se me había olvidado y que quería decir como importante, y es que creo que tanto, quizás en la asociación también cometemos ese error, Juni, puede ser, y en los coles escuchamos poco a la familia. Las familias dan mucha fuente de información, pasan muchas horas. Y muchas veces creemos que desde nuestro título académico y desde que nosotros controlamos, y tú qué vas a saber, tú pasas muchas horas, tú estás viendo muchas respuestas de tu hijo. Nos dan mucha información que muchas veces pasamos por alto en educación. Eso en relación al principio. Y luego lo demás, pues bueno, en todos los bloques sociales el educativo probablemente es el principal, porque de ahí se deriva casi todo. Pero bueno, el ocio, la participación ciudadana. Yo también tengo una opinión subjetiva, sesgada, no lo puedo decir, no soy objetivo. Estoy sesgado porque mi hijo tiene bajas capacidades también. Muchas veces cuando se habla de autismo se habla de Einstein, se habla de Bill Gates, se hablan de personas que en realidad tenían autismo y que tienen mucha potencialidad. No esa es la realidad. Eso convive con personas que se autolesionan, que tienen que ir con casco, que se dan cabezazos y que no son verbales. Entonces, atender a toda esa diversidad, no simplemente muchas veces políticamente en diferentes años, en diferentes tiempos y tal, queda mejor atender al que tiene más potencialidades que al que es más difícil. Pero a todo hay que darle una respuesta, ¿no? Y digo que ahí un poco soy subjetivo porque quiero el mejor futuro para Nico y para todos los que tengan esa... Y también otra parte importante son las familias, porque una discapacidad de este estilo las deja a la familia tocadas. Yo hace tiempo que no leo esa estadística, pero yo leí estadísticas hechas por Autismo España de rupturas matrimoniales en entornos con muchas más que en otros sitios, muchas dificultades en atender. Yo me leí de pequeño un libro, porque tengo otra hija, cómo atenderla a ella sin desatender a Nico, o sea, combinando el que sea consciente de que le ha tocado en la vida, tiene un hermano con autismo y va a estar siempre con él, pero que también tiene derecho a un desarrollo como una persona normal, y combinar esos dos factores es difícil, ¿no? Entonces, a las familias también las necesidades que tienen hay que atenderlas en esos sentidos, ¿no? El ocio de la familia también muchas veces. El otro día me decía Marisa, que también está por ahí, decía, ¿qué hacemos si cuando un amigo nuestro se puso malo y se tuvo que operar a Málaga y fue con su mujer? Dice, ¿qué haríamos nosotros si pasa eso? Digo, espérate que pase, no lo sé. Porque no, ahora mismo no tenemos, a lo mejor ha sido un fallo nuestro de previsión de no tener una cobertura de alguien que pueda quedarse en casa, pero ahora mismo... Mira, el fin de semana pasado, el sábado pasado, tuve una comida en Granada de los antiguos amigos de la universidad, ¿no? Pues pude ir porque el viernes vino mi hija, que está trabajando en Málaga, hizo noche aquí, nos fuimos nosotros a Granada, nos pegamos la juerga en Granada, volvimos el domingo y el domingo por la tarde se volvió ella. O sea, existen necesidades también de conciliación de la vida familiar en las que muchas veces las discapacidades, sobre todo las más absorbentes, son muy limitantes. Entonces, todo eso hay que es conveniente atenderlo. Nada.
Buenas tardes. Bueno, pues parece que se constata que nos hemos pasado de tiempo. Yo tampoco soy objetivo. Felicidades, Nico, por cómo nos lo has transmitido y cómo lo llevas haciendo tantos años, ¿no? Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y hay algunos apartados que yo creo en los que sí podemos hacer actuaciones inmediatas. Y bueno, se están dando pasos. Es verdad que, como tú bien dices, verdad, desde la Administración General se están poniendo medidas que antes eran impensables y se está abordando el trastorno desde otros espectros, desde otros prismas, y eso lo está enriqueciendo. Pero es que nos queda tantísimo, escuchándote a ti, nos queda tantísimo por hacer. Me parece muy interesante la figura del acompañamiento, el sombra. No sé exactamente, no me queda claro qué perfil profesional tendría que ser, porque hablaba la compañera que podían ser mediadores en comunicación, pero también podían ser integradores. Realmente no me queda claro, tampoco sé exactamente cómo lo hacéis, si todos los centros, si son convenios independientes entre vuestra asociación y los centros, pero sería algo interesantísimo que pudiéramos hacer un convenio a tres con los centros, con la dirección, con el Ministerio y con la Consejería de Educación. En cuanto al tema de conciliación, algo que es cierto que he padecido en segundo plano, pero lo llevo viendo toda la vida, es fundamental atender a las familias. Ahí tenemos un deber absoluto. Tenemos que procurar que estas familias que ya de por sí tienen un día a día duro, pues intentar desde las administraciones general y local hacerlo más liviano. En definitiva, tenemos muchísimo que andar, muchísimo camino que andar. Desde aquí hago un ofrecimiento público a todas las entidades y a Administración General para que nos sentemos y establezcamos pasos y pautas para emprender ya, para que podamos implementar ya el curso próximo y que vayamos dando pasos hacia un futuro más normalizado. Apúntalo y que lo firme. Lo apunta y que firme. El tiempo que restemos me lo restáis a mí, que yo soy la última, quitamos de mi intervención y lo damos aquí, ¿vale? Vale, en primer lugar, pues darte las gracias por el trabajo que hacéis, porque como decía el consejero, como decía Elena, el trabajo con los chavales en el aula es muy complicado y necesitamos que todos pongamos de nuestra parte. Yo suelo comentaros mi caso particular en mi experiencia profesional. Nosotros creamos en el centro un punto de encuentro con las familias, ¿vale? Un punto de encuentro en el que el Departamento de Orientación hacía un día a la semana, era como un café en familia, ¿no? De familias con alumnos, en este caso con alumnos TEA, y la verdad que era muy positivo ese acompañamiento a las familias. Simplemente era un café en el que muchos de los padres y madres que allí estaban tenían, ¿no?, las mismas necesidades o padecían por los mismos motivos y emocionalmente, de verdad, que ese acompañamiento no solucionaba los problemas, pero sí esa mochila emocional muchas veces la descargaba un poquito. Entonces, os propongo como idea, es dentro del plan del Departamento de Orientación de los centros, que haya un huequito ahí para esa atención semanal a las familias y que se encuentren, pues eso, su momentito y como que no se sienten solos ni solas en el camino, ¿sabes? Es como el centro está contigo, nosotros os acompañamos y ahí hay una transmisión constante de lo que está pasando en casa y de lo que está pasando en el aula. Pero bueno, era simplemente una anécdota para compartir con vosotros y de verdad que muchísimas gracias por el trabajo. Abundando en lo que dice, ¿sí? En mi asociación hay veces que hablando con algún terapeuta, digo, ¿cómo va tal niño, no? Pues los temas técnicos son temas técnicos, pero bueno, a mí me interesa efectivamente porque los conozco y tal. Dice, pues de las últimas 3 sesiones he hecho 2 con la madre. Digo, ¿por qué? Dice, porque venía descompuesta. Dice, entonces era mucho más necesario equilibrar y echarle una mano un poco a la madre porque va a repercutir mejor en el hijo que meterme al hijo allí, dejar a la madre fuera, que llegue más llorando que cómo se fue. Las familias son muy importantes y hay que estar.
Bueno, pues, yo creo que ya no hemos pasado de largo el tiempo, pero bueno, la verdad que ha merecido la pena. Ya no lo comeremos del de Susana. Pues muchísimas gracias y continuamos. Bueno, vamos a pasar a la tercera presentación de este bloque, que nos lleva de nuevo al Centro Integrado de Formación Profesional Reina Victoria Eugenia, donde conoceremos el trabajo que se desarrolla en el programa formativo de actividades de panadería y pastelería. En esta ocasión, la presentación corre a cargo de don Pedro Cortés de Benito, director del centro, quien nos mostrará cómo este programa formativo no solo capacita al alumnado en un oficio, sino que se convierte en un verdadero espacio de inclusión, autonomía y desarrollo personal. Se trata de una experiencia que pone en valor la formación profesional adaptada como vía para garantizar oportunidades reales de inserción, participación y reconocimiento social. A cada alumno y alumna y que demuestra que con los apoyos adecuados todos y todas pueden avanzar. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. La verdad que es abrumador presenciar la labor que hace, es abrumadora la actuación que hacen estas asociaciones. Nos dejan con la boca abierta. Tenéis un valor y una valía enorme y os agradecemos grandemente todo ese trabajo vuestro. Desde el centro lo único que podemos decir que es un centro de formación profesional y que tiene instalaciones, que tiene, bueno, pues a lo mejor algunos otros medios diferentes a los demás centros, pues que en la medida de lo posible y que humildemente podamos colaborar, contar con ellos. Bien. Quería empezar mi intervención agradeciendo a la Dirección Provincial, pues que en una primera jornada de buenas prácticas hayan contado con nuestro centro, nos hayan hecho un hueco, y que después de ver la altura de las ponencias de esta mañana y de las de esta tarde, pues estar aquí la verdad que es un honor. Pero yo no quiero dejar pasar la ocasión de, en principio, felicitar a nuestra gente, a la gente del centro, como son los profesores y los alumnos del ciclo de imagen y sonido, que gracias a ellos pues se está retransmitiendo esto en abierto y está pudiéndose difundir todas las prácticas que se están exponiendo pues, a través de la red. Igualmente a los profesores y a los alumnos, especialmente a los del programa formativo de pastelería y panadería, que han colaborado hasta la extenuación para que esta mañana pues, pudiéramos disfrutar del desayuno que hemos disfrutado, ¿no? Y asimismo también a la familia de Comercio y Marketing, que tenemos a los azafatos y azafatas colaborando en el desarrollo de esta jornada. Bien, después de lo de esta mañana, como decía, ya poca presentación cabría, ¿no? Porque es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras y bueno, pues esta mañana hemos podido ver su trabajo, ¿no? La verdad que para el centro es una satisfacción magnífica. Cierto es que en la implantación del ciclo se atravesaron ciertos problemas, porque imaginaros lo que es transformar unas instalaciones normales, académicas, en las instalaciones que hoy tenemos y que son de una gran altura a nivel hostelero, ¿no? Como decía, nuestro ciclo, nuestro programa formativo es nuestra debilidad, también nuestro buque insignia. Y la verdad que es que en cualquier evento, cualquier actividad que realizan estos alumnos, la sensación que sentimos todos los profesores y todos los que tenemos contacto con ellos es inigualable y muy reconfortante. Ver esa satisfacción de los alumnos, ese sentirse integrados, ese sentirse útiles, ese sentirse que están viendo ahí el resultado de su trabajo, la verdad que es incomparable. Bien, vamos a pasar ahora a ver un vídeo en el que, aparte de demostrar un poco cómo es el trabajo de estos alumnos en el aula,
van también a intervenir algunos profesores que están en contacto con ellos a diario. Desde el curso 2020-21, el Centro Integrado de Formación Profesional Reina Victoria Eugenia de Melilla ofrece entre sus enseñanzas el programa formativo en actividades de panadería y pastelería, una oferta formativa dirigida expresamente a alumnos con necesidades educativas especiales. Conmigo lo que elaboran son productos más o menos básicos de pastelería, pues tipo masa batida, como magdalena, bizcocho, pastas azucaradas como galletas, pastas. Ahora estamos, por ejemplo, con las pastas fermentadas, que es un poco más complejo. Bueno, pues tocamos elaboraciones que son para ellos asequibles. La parte de panadería, el módulo de panadería, pues evidentemente tocan distintos tipos de pan. La mayoría de nuestros niños tienen discapacidad intelectual en grados variables y luego además acompañan con otras cosas. Hemos tenido niños con trastorno de espectro autista, tenemos niños con discapacidad motórica, pero la tónica y la consonancia entre todos es la discapacidad intelectual. Esto supone un reto docente, ya que la formación que se ofrece está completamente adaptada a este alumnado, al que se le imparten módulos profesionales relacionados con la panadería y pastelería, además de módulos académicos como los ámbitos científico-tecnológico, sociolingüístico y de desarrollo social e integral. El objetivo: prepararles tanto para la vida profesional como para su autonomía e integración social. Ellos necesitan mucha rutina, así que nuestro día a día está muy secuenciado. El problema lo tienes tú en hacerle llegar, bueno, pues todos los conceptos, los conocimientos y las destrezas que se requieren para esta profesión en concreto. Saben perfectamente, los primeros trimestres es trabajar esa rutina. Llego, cojo mi uniforme, me cambio, luego a tal hora el profe avisa, 10 minutos, vuelta a cambiar de uniforme, y dentro de la cocina los compañeros se esfuerzan mucho porque esa rutina es el aprendizaje de ellos. La rutina y la repetición, así aprenden nuestros niños. Aquí a las 8:30 entro, me cambio y voy a cocina a trabajar con mis profesores. La rutina es el eje sobre el que pivota este programa formativo, por lo que todas las actividades educativas están muy secuenciadas para facilitar el aprendizaje de estos alumnos. El niño sabe exactamente lo que tiene que hacer, esto es lo que tengo que hacer, estos son los pasos y si hago con estos pasos, esto es lo que sale al final. Así que sí, consiguen grandes cosas, sí, cierto. Por la mañana depende de si tenemos teoría o práctica. Si tenemos teoría, evidentemente nos vamos al aula correspondiente. Si no, nos venimos aquí a la pastelería. Ellos previamente se cambian, se ponen el uniforme completo. Cuando vienen a la cocina se higienizan las manos, así que lo primero es uniformidad e higiene de manos. Y a continuación, bueno, pues se les explica las recetas que vayamos a hacer el día. Ellos se intenta que trabajen en grupo, trabajo en equipo, están acostumbrados, son personas más bien individualistas y bueno, pues les viene bien el trabajo en grupo. Por ejemplo, nosotros el primer día no sabíamos cómo se hace la pizza, cómo se hace la empanadilla y poco a poco pues hemos aprendido y hemos aprendido todo. Durante el segundo curso, el programa formativo ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar prácticas en pastelerías y confiterías de la ciudad. Esta experiencia es la mejor prueba del impacto positivo que tiene esta iniciativa en el alumnado con necesidades especiales. Coloco las cosas en la bandeja, envuelvo las cosas en la amasadora al vacío. Estos niños, ver a ellos que son capaces de llegar a algo al final, que su esfuerzo y su trabajo tiene un resultado que luego ven, porque luego lo ven, eso es muy positivo para ellos. Y ella de por sí confía un poco en sus capacidades cuando vienen. No se creen capaces de la mayoría de las cosas, es decir, ni se atreven. Al finalizar el curso, pues estamos viendo que los niños y las niñas que al principio le tenían miedo, eran reticentes a tocar cosas, a elaborar cosas, a manipular, ya no te dicen que no a nada. Educación especial, si hay algo como este programa u otros que permitan que ellos adquieran una experiencia para desarrollarse e insertarse en el mercado laboral, pues habría que abrir más abanico en ese aspecto.
Y es que, gracias a este programa, no solo adquieren conocimientos y habilidades para el futuro, sino que, sobre todo, ganan en autoestima y esperanza. Porque, como vienen demostrando todos estos años, cuando se les brinda la oportunidad y el apoyo adecuado, ya no hay límites ni miedos, solo ganas de seguir creciendo, aprendiendo y demostrando al mundo todo lo que pueden lograr. Bien, como habéis visto, el programa formativo establece una serie de rutinas, una serie de formas de trabajar y también, como habéis visto, llevamos 4 años de programa que han sido todos satisfacciones y durante estos 4 años, pues bueno, se han ido impartiendo los ámbitos específicos sociolingüístico y científico-tecnológico y los módulos profesionales que son los específicos de cada una de las especialidades, así como la formación transversal, como puede ser FOL, inglés o formación o las prácticas, ¿vale? Eso sería un poco el panorama académico, el panorama formativo de este ciclo. Los alumnos, cuando terminan con una acreditación por módulos y no titulan y claro, eso desde el centro ya hemos comunicado a la dirección provincial en varias ocasiones que lo vemos un cierto problema porque la proyección o la posibilidad de inserción de estos alumnos se limita al tiempo que están aquí y después en muchas ocasiones eso finaliza. Incluso tenemos algunos casos en los que hay padres que nos dicen que por favor repita a su hijo o repita a su hija para que el alumno continúe en el centro. Eso desde la administración o desde a quien corresponda pues podría mirarse si hay alguna posibilidad administrativa o legal para que eso pudiera cambiar. El alumnado que tenemos pues está entre los 16 y los 21 años. Los grupos como máximo tienen 10 alumnos y son alumnos que tienen necesidades educativas especiales y que no han titulado en educación secundaria obligatoria. Como decía Mari Carmen en el vídeo de presentación, pues son alumnos con diversos tipos de discapacidad y bueno, como podéis ver ahí, pues la variedad es alta, aunque el número de alumnos sea corto. La adecuación del currículum, por supuesto, es significativa, tanto en los módulos profesionales como en los módulos sociolingüísticos y científico-tecnológicos, adaptado prácticamente a una individualidad personalizada, ¿eh? Cada alumno pues lleva su ritmo, lleva su avance. La metodología, pues bueno, por supuesto el trabajo en coordinación, los resultados de aprendizaje que se consideran algo tangible e inmediato para que vean el resultado, actividades lúdicas y manipulativas, aquí se incluyen también salidas extraescolares para que tomen contacto con el exterior también y con situaciones reales. El contacto con la familia es constante, incluso se organizan concursos para que los padres puedan estar en las aulas junto con los alumnos, pero independientemente de estas jornadas, por ejemplo, de Masterchef o algo parecido, pues el contacto con el profesorado es prácticamente diario. Los alumnos, como decía, también participan en las muestras, por ejemplo, de formación profesional de esta última edición. Hacen elaboraciones especiales, aprovechando pues fechas o alguna iniciativa de profesorado y de alumnos.
que después degustamos, por supuesto. Y bueno, los desayunos típicos que ya se han convertido en un aliciente para ellos también, porque ven el resultado de su trabajo y, por supuesto, se le anima a seguir en esa línea. Se realizan actividades compartidas con alumnos del Centro de Educación Especial Reina Sofía. Recibimos visitas también, por ejemplo, de alumnos de Juan Antonio Fernández, con el fin de que conozcan nuestras instalaciones, el modo de trabajar, por si algún alumno, alguna familia puede tener intención o puede ver hecho realidad que el alumno pueda realizar su trabajo o su estudio en nuestro centro. Y estas son imágenes de alumnos que ya están en empresas realizando un trabajo real, ya como trabajadores, realizando todas las actividades como un trabajador más de la empresa. Sí tenemos que decir que el grado de compromiso de estos alumnos es total cuando pasan a la empresa. La satisfacción del empresario y del empresariado es muy alta también, porque lo mismo que trabajan aquí, que se exponen en situaciones reales de profesionalidad, lo hacen cuando van a la empresa y para nosotros, como os decía, es una satisfacción absoluta. Y esto que os muestro es una encuesta. El centro integrado está dentro de un sistema de gestión de calidad que exige una evaluación de todas las actividades que se realizan por ciclo, por aulas, por módulos. Y aquí os vengo a mostrar simplemente la encuesta de satisfacción de los padres de estos alumnos. En una valoración, en algunas de los apartados que se analizan, pues veis que de 0 a 5, la menor es 4,67 y hay una de 5. Es decir, que son resultados para sentirse muy satisfechos de cómo va la marcha del ciclo. Bien, ¿un minuto? Bueno, esto que habéis visto de la imagen general que se puede dar del programa formativo no sería posible sin el equipo humano de profesorado que año tras año ha ido pasando por nuestras aulas y que forman, tengo que decirlo, un equipazo. Hacen una piña magnífica entre los profesores y los alumnos y, bueno, el resultado es un ambiente de trabajo magnífico, unos resultados de la elaboración también magníficos y no hacen otra cosa que conseguir el bienestar de los alumnos, como decía, llevando a cotas muy altas la humanización de la actividad docente, que es a lo que todos debemos tender. Tenemos suerte de trabajar en una profesión en la que la humanización pues tiene cabida y no en vano, después de ver todas las experiencias que se han expuesto esta mañana, esta tarde y muchas más que quedan por mostrarse, pues son muestras de que en la docencia se trabaja con corazón, con compromiso, con generosidad, con ilusión, con emoción, con empatía y, en definitiva, con una humanidad plagada de valores. Desde un punto de vista de la formación profesional, decir que es verdad que a nivel social y a nivel educativo estamos en una época en la que la tecnología, los progresos tecnológicos, la digitalización, la inteligencia artificial tan presente, pues han irrumpido de una manera fuerte, pero además yo diría que necesaria e imprescindible, pero que debemos supeditarla a la humanización de la docencia, a la docencia de y con corazón. Y bueno, voy a poner el último vídeo que va en la línea de esto que acabo de deciros y ya con esto os dejo. Nos enseñáis que la tecnología puede mejorar la vida de las personas, ayudarles en su día a día, con nuevas y mejores aplicaciones que fomenten su autonomía.
enseñáis que la tecnología nos une y nos acerca a aquellos que más queremos. Aprendemos a diseñar aparatos que pueden cuidar de nosotros, con aplicaciones que ayudan a mejorar nuestra salud, ofreciéndonos un futuro más esperanzador. Hemos aprendido que la tecnología sirve para muchas cosas, incluso que nos acerca a aquellos que ya no están. Pero a veces, lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón que le escuche. Como no hemos pasado de tiempo bastante, vamos a irnos ahora a tomar el café y luego vamos a hacer una modificación del programa. Entonces os invitamos a tomarnos un cafelito. Estamos media hora, 20 minutos y volvemos con las ponencias. Muchísimas gracias.